todos y bienvenidos al análisis de la serie Dexter el perro. Esta serie de estilo analo-horror se centra en el experimento 0002, conocido como Dexter, a quien se le realiza una profunda y peligrosa investigación. El primer video de la serie se titula Experimento 0002, Dexter, creado por EXP Goat. En la descripción del video se menciona: portales entre espejos. Este proyecto de experimento tiene la finalidad de viajar a realidades alternas, al futuro y al pasado. Una criatura antropomorfa nos bloquea la vista, colocándose justo en la entrada del portal. No sabemos de dónde viene, por qué tiene esa forma tan particular e incómoda. ¿Qué es? En la evidencia de hoy, trataremos de analizarlo más a fondo y así poderlo estudiar. CICA, Centro de Investigación Científica Alterna. El video comienza presentando algunas palabras de la CICA, ya mencionadas en la descripción, destacando que este proyecto traerá grandes avances para la ciencia. Hablan después del experimento número 0002 al que llamaron Dexter, quien tiene cuerpo antropomorfo, características de un can, alto y delgado de tez blanca. Dexter impide el paso a través del portal, lo que lleva a los científicos a decidir analizar su comportamiento para comprenderlo mejor. En el video se muestra el portal entre espejos ubicado en una pared como zona de prueba. Uno de los científicos explica que lograron abrir un portal dentro del espejo, pero una criatura del otro lado los ha estado observando e interrumpiendo el proceso, catalogándola por ahora como no hostil. Este mismo científico se encargará de analizar y estudiar a la criatura. Al comenzar su análisis, la grabación presenta fallas visuales y de audio, momento en el que Dexter se manifiesta en el espejo. Hola Dexter. El día de hoy te haré unas preguntas, ¿sí? Dexter es capaz de mantener una conversación fluida y responder conscientemente las preguntas. Sin embargo, muestra signos de aturdimiento y no revela las razones. Cuando se le pregunta si tiene hambre, responde afirmativamente. El científico le ofrece croquetas, pero de broma, ya que es imposible entregárselas debido a la contención que rodea a Dexter. La criatura confiesa que no comprende lo que es una broma, y cuando el científico le explica que es una broma entre amigos, Dexter interrumpe preguntando si son amigos, a lo que el científico responde que sí. La persona interpreta la pregunta de Dexter como un indicio de su dificultad para establecer vínculos con otros seres, y le pregunta si siente emociones, a lo que Dexter responde afirmando que sí, que siente hambre. La persona lo corrige y le pregunta más específicamente si siente emociones como tristeza o alegría, ya que el hambre no es una emoción, sino una necesidad. Dexter se queda en silencio, y cuando se le pregunta si siente dolor, responde que sí, señalando que esa sensación es diferente, y le gustaría sentirlo otra vez, momento en que la persona le pregunta cómo y la criatura se lo demuestra. Luego de ver cómo Dexter tira de su mandíbula hacia arriba y abajo hasta desprenderla, termina escapando del portal y entra en nuestra realidad, causando caos y muertes. La situación se torna tan grave que el personal se ve obligado a pedir ayuda externa, enviando el mensaje en código Morse que se ve al final del video que dice: CICA, necesitamos tu ayuda, el experimento 002 escapó. El siguiente video, titulado Esa cosa no es un perro, Dexter 2, presenta la siguiente descripción. La prueba es todo un éxito. El sujeto está dentro de la dimensión. CICA no se hace responsable por cualquier daño. Metraje encontrado de 1982. El experimento Portales entre espejos fue cancelado por falta de apoyo económico por parte del gobierno. 0002 nunca escapó. El sujeto que fue enviado a la prueba lleva por nombre Valentín González, por lo que he investigado. Puede que Valentín haya sido enviado a esta prueba bajo engaños por parte de CICA. ¿Cuál habrá sido el verdadero propósito de este proyecto? El video inicia mostrando una alarma activada tras la presunta fuga de Dexter, interrumpida por un mensaje de CICA que dice: por medio de la presente les informamos que el proyecto Portales entre espejos ha sido cancelado de cualquier operación. Este experimento será removido y archivado. Cualquier pregunta sobre el tema será evadida. Ningún cuerpo involucrado tiene el derecho de dar información. El portal del espejo fue cerrado, dejando a la criatura 0002 dentro del mismo.
0002 nunca escapó ni es hostil. Esto se creó como un rumor para obtener la cancelación del proyecto. El laboratorio Zika que fue asignado para esta operación será cerrado temporalmente por fallas en el sistema. Pedimos total discreción. Después, el video muestra imágenes del laboratorio, con manchas de sangre y desorden general, indicando que hubo una masacre causada por la criatura que se había escapado. Esto sugiere que Zika podría tener motivos ocultos para encubrir la verdad, incluyendo evitar responsabilidades legales, prevenir el pánico público u ocultar la verdadera intención del experimento, investigar qué ocurriría si Dexter escapara a nuestra realidad. No obstante, no todas las personas están muertas. Creo que se está acercando. Puedo oír sus pasos. He estado aquí como 2 horas mirando esta pared. Diablos, ¿en qué me metí? Creo que lo mejor será moverme y encontrar un lugar seguro. No sé si esa cosa puede olerme desde la distancia. Espero no encontrármelo. El narrador parece ser Valentín, debido a su voz, quien pudo evitar ser asesinado por Dexter. Valentín se dirige a la sala donde se guardan los archivos del proyecto, sin encontrarse con ninguna otra persona. Acabo con todo. Por fin. ¿Qué? En este momento, aparece un texto en pantalla que dice: el proyecto Portales entre Espejos es un éxito. Se logró introducir a un ser humano dentro de la dimensión del espejo. Aún hay fallas. El sujeto no puede identificar cuándo está dentro de la dimensión. La criatura 0002 parece no ser hostil. La dimensión del espejo es desconocida en un 95%. Puede que sea una réplica de este mismo espacio. Seguiremos dando seguimiento y se analizará cada aspecto mencionado. El avance de la ciencia es cada vez más grande. Luego de todo lo visto y leído, resulta que Dexter no había escapado a nuestra realidad, sino que Valentín fue el sujeto de prueba destinado a ser introducido en el portal entre espejos, al parecer sin su consentimiento. El siguiente video se llama Todo es por la ciencia, Dexter el perro 3, y su descripción dice lo siguiente: metraje encontrado en 1982. Hay tantos restos de carne humana, no detecto movimiento de la criatura, el laboratorio está destruido. Mensaje enviado al parecer por Valentín. Comienza con la presentación de la CEA, Seguridad Especializada en Anomalías, archivo número 4. Luego de la aparición del logo de Zika, se muestra el siguiente mensaje: la información que se presentará a continuación es clasificada, por lo que pedimos su total discreción. La criatura no ha sido capturada para un análisis más profundo, por lo que la información podría variar en un futuro. El video introduce la criatura B0N32A, una entidad desconocida de 7 metros de altura. Un testigo anónimo afirma que es extremadamente hostil, señalando que lo persiguió por los pasillos de un hotel y emite un olor a carne podrida. Las imágenes que siguen muestran a la criatura en los siniestros pasillos de los backrooms, sugiriendo que pertenece a este espacio. A continuación, el video retrocede en el tiempo para mostrar el primer contacto con Dexter, cuando estaba frente a Valentín durante la sesión de preguntas, al otro lado del espejo. Se muestra que le ofrecieron comida de perro para Dexter, pero luego se muestra a la criatura cubierta de sangre. Las imágenes siguientes ilustran lo que vivió Valentín mientras intentaba escapar de Dexter, con un mensaje que indica que su presa intentó huir, pero que la mandíbula de Dexter fue más rápida. Después se observa una representación del cuerpo de Valentín, seguida de una aclaración de que Dexter puede olfatear un cuerpo herido, sabiendo perfectamente dónde cortar. Se muestra cómo Dexter hizo carne picada con las partes de su cuerpo, apareciendo una frase que dice: cada muerte es necesaria, cada muerte es en el nombre de la ciencia. Esta frase aclara que la Zika conocía el riesgo de enviar a Valentín como sujeto de prueba, sin importarles que haya muerto, ya que para ellos arroja conclusiones para sus próximos movimientos.
1982. Pobre Valentín, él no merecía esto. El señor Dosna dice, no importa lo que veamos, todo es por la ciencia. No hay mucho que yo pueda hacer. Mandaron a mi amigo a ese portal con ese maldito perro. No hemos tenido ninguna señal de Valentín desde entonces. Cada noche me siento culpable. Sé que yo pude haber hecho algo. Estas fueron las palabras de un amigo de Valentín que trabajaba con él, hallando un último registro dejado por Valentín. Luego aparece un aviso que dice, el equipo de la CIA entrará dentro del portal. Esto es con la finalidad de encontrar al sujeto de prueba. El día de ayer notamos la existencia de un mensaje en código Morse. Esto podría significar que es posible vivir dentro del portal. Les pedimos de la manera más atenta al equipo Zika estar atentos al llamado y preparar las herramientas necesarias antes de las 0 horas. Gracias por su atención. Lo que viene después son imágenes capturadas por el equipo de la CIA, entrando a través del portal. Encontraron al sujeto rápidamente, estaba casi justo en la entrada. El hombre ya no tenía cara, esta había sido arrancada por el perro. Al mismo tiempo el cuerpo del sujeto estaba siendo absorbido por el suelo. Aún desconocemos esta conducta, no sabemos la ubicación del perro. Luego aparece un aviso de la CIA que dice 0002. La operación fue un éxito, el equipo CIA logró salir del portal. Aún no se sabe nada de la criatura 0002, las investigaciones continuarán. La anomalía B0N32A está siendo observada por nuestros mejores científicos. Pronto se tendrán los resultados de los análisis. Nuestra comunidad científica puede estar tranquila. No se han reportado más casos. Todo está bajo control. Para su mayor tranquilidad, las organizaciones CIA y Zika les brindarán la mejor atención médica del país. Se creía que la situación estaba bajo control, hasta que de repente se activó una alarma. La criatura 0002 salió del portal. A pesar de las medidas de seguridad, Dexter esta vez logró escapar del portal hacia nuestra realidad, generando un caos en el laboratorio y matando a todos a su paso. En resumen, la serie muestra un experimento fallido con consecuencias devastadoras, una organización dispuesta a sacrificar vidas por avances científicos y una creciente amenaza que sigue sin ser contenida. Estos son todos los videos relacionados con esta serie, pero hay otro en particular donde se ve al perro comiendo cereal con una cuchara. No cabe duda de que EXP Goat ha creado una serie bastante llamativa. Podría ser un final abierto, a menos que el creador esté dispuesto a crear más sobre Dexter. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.